Nos estamos acercando a los vencimientos de las declaraciones de renta para personas naturales. Vamos a conocer hoy aquí en Razones de Peso quién es una persona natural, quién está obligado a declarar, quién está obligado a pagar impuestos. Acompáñenos hoy aquí en Razones de Peso con declaración de renta para personas naturales. Estamos en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Aquí les contamos cómo avanza y cómo evoluciona el sector cooperativo en Antioquia, en Colombia y en el mundo. Hoy estamos aquí para que hablemos sobre el tema de la declaración de renta de personas naturales y hemos invitado aquí a nuestro programa a John Ever Pérez Álvarez. Él es contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en revisoría fiscal y candidato a magíster de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenido, John Ever. Cuéntenos por qué es tan importante en este momento hablar de la declaración de renta de personas naturales. En este momento nos encontramos en el periodo de vencimiento de los impuestos y la declaración de renta de uno de los impuestos que tenemos obligaciones como ciudadanos y residentes en Colombia de pagar. Empezaron los vencimientos y todo el mundo se tiene que hacer la pregunta si debo declarar, cuánto debo pagar y cuándo lo debo hacer. Antes de esa pregunta, ¿quiénes son personas naturales? ¿Cómo distinguimos o cómo identificamos una persona natural? Una persona natural, a diferencia de la jurídica, es aquella persona, como su nombre lo dice, natural, que tiene unos ingresos por cualquier concepto de fuente nacional, es decir, una persona que recibe cualquier tipo de ingresos en Colombia, ya sea con cualquier tipo de vinculación, ya sea por ser asalariado, trabajador independiente o cualquier forma de ingresos. ¿Y estas personas naturales todas estarían obligadas entonces a declarar y pagar? ¿Cómo establecemos esa diferencia en la clasificación de personas naturales, por ejemplo? La Administración de Impuestos en Colombia marca unos parámetros para si una persona tiene que declarar y básicamente son 4 elementos. El elemento de los ingresos, si la persona tiene ingresos por 38.479.000 en el año 2014 debe declarar por concepto de ingresos. Si tiene un patrimonio mayor a 123.682.500 debe declarar. Y otros dos elementos importantes es si hizo consignaciones en entidades bancarias por 123.682.500 o se hizo compras en el sector real por ese mismo valor. Estas liquidaciones y estos topes que usted nos está dando se hacen con corte a una fecha determinada. Si hablamos de lo que es un periodo gravable, que es el periodo que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre cada año. En este momento nos encontramos en el 2015, estamos organizando el pago de la creación de renta del 2014, o sea, para efectos debemos sumar todos estos conceptos de ingresos entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre, es anual el periodo de la creación de renta. Es anual, es decir, sobre lo del año anterior. Cuando hablamos de personas naturales, ¿cuál es esa diferencia entre declarar y pagar? En nuestro medio hay un miedo generalizado que la persona dice cuando tiene que declarar, tiene que pagar. No. Los topes que dijimos anteriormente es para la persona presente su declaración de renta, o sea, organice su formato y le muestre a la DIAN, que es la que administra los tributos, qué es lo que tiene, qué es lo que gana y en qué se gastó, digamos, ese dinero. Y ya dependiendo de sus rentas, de sus ingresos y utilidades, ya paga. Y no todo el mundo tiene que pagar, o sea, dependiendo si sus ingresos son muy altos, unas tablas progresivas que empiezan alrededor de unas utilidades mayores entre 30 y 40 millones, se empieza a generar un pago, la tabla es progresiva. Que ya sería el impuesto El impuesto a pagar. Que hay que pagar. John Ever, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Razones de Peso, ya volvemos con el tema de hoy, declaración de renta de personas naturales. Gracias por seguir con nosotros aquí en Razones de Peso. Hoy estamos hablando sobre la declaración de renta de personas naturales. Nos contaba usted hace un poco de qué es una persona natural, ¿cierto? Estas personas naturales también tienen una clasificación, ¿nos puede contar un poco más acerca de ello? Para efectos tributarios, a raíz de la reforma tributaria, la DIAN hizo una clasificación de las personas naturales, nos clasificó en 3 grupos: empleados, trabajadores por cuenta propia y los demás contribuyentes.
Es importante aclarar que cuando estamos hablando de esta clasificación, entra muy importante la suma de todos los ingresos. Tenemos que entrar a determinar qué ingresos tuvimos en el año. Entonces, cuando la DIAN nos dice que estamos clasificados en empleados, estamos diciendo a aquella persona que el 80% más de sus ingresos correspondan a ingresos por concepto de salarios o honorarios en el ejercicio de profesiones liberales. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, tendríamos que mirar si el 80% de esos ingresos están clasificados en una lista de actividades que hace la DIAN, donde están los comerciantes, actividades deportivas, culturales, minería, etcétera. O sea, los identificó y los separó. Y los demás contribuyentes son estas personas que tienen una mezcla de ingresos que ninguna supera el 80%. Entonces ahí podemos encontrar pensionados que solamente reciben la pensión, los notarios y todas las personas que en su mezcla no cumplan el 80% para asalariados, ni que no trabajadores cumpla por con cuenta las propia. dos categorías Exacto. anteriores. Y es para efectos solamente tributarios esa clasificación. Hay otro tema muy importante, o digamos otra definición dentro de todo este tema de la declaración de renta, y es la definición de actividad económica. Cuéntenos un poco de qué se trata esto y cómo afecta la declaración de renta. La actividad económica, básicamente, dentro del RUT del Registro Único Tributario, tenemos una actividad que son cuatro dígitos donde se clasifican todas las actividades profesionales, comerciales o de servicios que realiza la persona en todas las actividades de la economía colombiana. Tenemos lo que es pesca, ganadería, comercio. Entonces, si yo soy contador, me tengo que identificar en un código de clasificación que es inclusive internacional. Entonces, la ubico y ya de ahí empiezo a clasificar mis ingresos. En este momento vemos que es muy común el modelo de negocio de multinivel. Estas personas también estarían obligadas a declarar, están clasificadas dentro de una empresa como tal o funcionan, como lo hemos hablado hoy, como una persona natural. ¿Cómo se clasifican para efectos de la declaración? Estas personas que perciben ingresos por esos negocios multinivel, básicamente, primero que todo son personas naturales, ejercen esa actividad a nombre propio, no tienen establecimiento de comercio, pero sus ingresos corresponden a una comisión que le paga la empresa. Inclusive esa comisión es reportada por la DIAN, es reportada a la DIAN por medios magnéticos. Si ellos en esas comisiones, en el año o periodo gravable, cumplen los topes de 38 millones, están obligados a declarar como persona natural y ya tendríamos que hacer todo el estudio y la estructura de esos ingresos para saber qué clasificación tiene. Es decir, que las empresas multinivel son las que reportan inicialmente las comisiones que pagan y la DIAN identifica entonces qué personas deberían declarar. Sí, señora, por lo que pasa es que no es la persona cree que porque venda informalmente o venda casa a casa o en los compañeros de trabajo no tiene obligaciones, pero el proveedor, que es una empresa multinacional o nacional, le reporta a la DIAN los ingresos. Entonces ya la DIAN tiene en sus bases de datos la información para decirle: usted tiene un tope de ingresos, por favor declare. Y en ese momento entonces es donde vienen las sanciones por no declarar, que la DIAN los puede identificar que no presentaron oportunamente estas declaraciones. La DIAN con su sistema Muisca organiza la información, verifica quién declara, no declara, y si sus bases de datos verifica que cumple los requisitos, lo invita a declarar voluntariamente y ahí empieza el proceso de las sanciones, que va dependiendo si aceptas o no, o tenés que hacer un proceso tributario donde la DIAN te va a dar una sanción. Preparamos un tema hoy aquí en Razones de Peso, vamos a ver. Declare el impuesto sobre la renta para personas naturales. 1. Inscriba y o actualice el RUT. 2. Identifique la categoría a la que pertenece. 3. Determine el sistema para pago, ordinario, IMAN o IMAS. 4. Seleccione el formulario para declarar y diligéncielo. 5. Declare y pague dentro de los plazos legales. Estamos en Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy estamos hablando sobre declaración de renta de personas naturales. Yo quisiera que nos aclarara un poquito más la información o esta clasificación que tenemos entre ser contribuyente, entre declarar y entre pagar impuestos, que es como ya el último paso. En general, todos los ciudadanos colombianos somos contribuyentes de los impuestos, pero no todos declaramos. ¿Cuál es el parámetro importante para declarar? Verificar los topes si tenemos que declarar. O sea, al finalizar un periodo gravable, determinar si nuestros ingresos, si nuestro patrimonio o si nuestros movimientos se hacen dentro de los topes de la ley para declarar. Y ya dependiendo de los sistemas de liquidación, verificamos si tenemos que pagar, porque declarar es diferente a pagar. ¿Y cuál sería un ejemplo típico o común de contribuir
no declarando, por ejemplo? ¿Cuál es un impuesto que todos los colombianos podemos pagar comúnmente? El ejemplo clásico es el IVA. En cualquier compra que hagamos nosotros viene implícito un IVA, lo pagamos en el momento de cancelar, pero no lo declaramos. Esas declaraciones las hacen las empresas, las que nosotros le pagamos los servicios, que es diferente pues a renta, que cada persona natural se tiene que entender con la DIAN para hacer su liquidación de impuestos. Bien, en el momento de hacer nuestra liquidación de impuestos o que un contribuyente tenga que declarar efectivamente el impuesto de renta, hay como unas clasificaciones o unos sistemas de declaración. Cuéntenos un poco de estos sistemas, cómo funcionan. La DIAN con sus últimas reformas, como lo dijimos anteriormente, hizo 3 clasificaciones de las personas naturales. Igualmente creó unos sistemas de liquidación. Para este año tenemos en vigencia lo que es el sistema IMAN, el sistema IMAN y el régimen ordinario, que son sistemas que la DIAN presentó para que cada uno, dependiendo su clasificación, pagara los impuestos y que tienen tarifas diferenciales. No es lo mismo el sistema IMAS que utiliza el empleado al sistema IMAN que utiliza el trabajador por cuenta propia. Y los otros contribuyentes, los que no están clasificados, es el sistema ordinario que se viene desarrollando desde hace muchos años. Vamos a hacer de nuevo una pausa aquí en Razones de Peso, ya regresamos. Bueno, la agricultura familiar viene siendo una propuesta a nivel del mundo de campesinos y campesinas, donde el propósito fundamental es el valor del trabajo, lo que hemos llamado el factor C en la economía solidaria. En donde encaja es que es la propuesta desde la producción, desde los campesinos, en un cambio de un modelo económico estructural que existe, que no es beneficioso para los productores y las productoras ni para los consumidores. Nosotros venimos apoyando distintas organizaciones, distintos campesinos y hacemos alianzas entre organizaciones estatales, privadas y públicas y ONGs y organizaciones campesinas. Hemos aprendido a trabajar los abonos orgánicos, líquidos, abonos líquidos, y estamos ya estamos sacando productos ya orgánicos, ya que no lleva nada de químico, nada. Sí hemos tenido unos tropiezos bastante malucos porque cuando no es las plagas es el contratiempo, o si no es el contratiempo, el precio. Uno tiene que luchar contra esos 3 factores. Le está con muy duro en veces. Bueno, ¿qué más hay que hay? La melaza. La melaza, venga para acá. No quiero hacer un poquito más. La miel. Por ejemplo, el frijol lo sembramos con abono de ese, ya luego se fumiga con el riego que nos enseñan a preparar. También se le echa un riego que es un abono que es en riego también. Y ya depende como lo vaya viendo uno, le echa más abono más tarde, al mes y medio, 2 meses, abono de ese mismo. Repica el terreno. 2. 50 centímetros. Otra matica. Hay una etapa inicial que es el reconocimiento de las bondades de la producción ecológica, una etapa siguiente que tiene que ver con el aumento en lo productivo y una etapa final que tiene que ver con el proceso de articulación comunitaria, el proceso de incidencia política y el proceso productivo en el cual se articula con las redes de tiendas que existen en el área metropolitana, que son tiendas ecológicas que están distribuyendo los productos de los campesinos y campesinas. Este frijol ya estamos en la última etapa ya. El primero que hicimos allí fue donde se procesa la siembra. Ya aquí ya es prácticamente lo último, que ya es donde uno ya tiene el producto.
el envainado ya, el último ya. Vea. Ya aquí, ¿qué espera uno? Fumigarlo y esperar que seque, para ya comercializarlo ya. Gracias por seguir con nosotros aquí en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Hoy hemos hablado sobre la declaración de renta de personas naturales aquí en compañía de John Ever. La declaración de renta puntualmente, ¿por qué información entonces está conformada? ¿Qué encontramos en una declaración de renta? En la declaración de renta básicamente plasmamos nuestros datos personales, nuestra actividad económica. Tiene una sección que es nuestro patrimonio, donde ubicamos lo que tenemos, previamente valorizándole nuestras deudas, y también empezamos con la sección de los ingresos, donde vamos a colocar todos los ingresos que percibimos en el año y donde los verificamos con los topes. Tenemos derecho a descontarnos de esos ingresos unos costos y unas deducciones que la ley nos permite y unos beneficios tributarios que son rentas exentas o ingresos no constitutivos. Al depurar estos ingresos nos va a generar una base para la renta, que sería la renta líquida agravable o la renta agravable alternativa, que ya dependiendo de la clasificación que tengamos o el sistema de liquidación que nos corresponda por ley, ya vamos a hallar básicamente el impuesto que nos toca declarar. Eso se plasma en un formulario que se debe hacer básicamente en la página de la DIAN, se imprime o si la persona tiene firma digital lo transmite virtualmente, se lleva a los bancos y ya cumplimos con el derecho de declarar. Y si pagamos, se paga en los bancos. Esa sería entonces la descripción del paso a paso. Cuéntenos así muy detallado cuál es ese paso a paso en la declaración de renta. ¿Qué tiene que hacer una persona para declarar? Primero tiene que hacer un análisis detallado de los ingresos por todo concepto que tuvo en el año inmediatamente anterior. Cuando sube sus ingresos, verifica si cumple el tope que dijimos, de los 38 millones. Inclusive hacer como un inventario de sus activos, a todo lo que tiene a su nombre, llámese casa, carro, acciones, inventarios, y determinar si cumple sus topes. Verificar en sus entidades financieras los movimientos de los bancos y las compras para ver si tienen los topes. Si una persona verificó eso y determinó que tenía que declarar, debe verificar que debe tener un RUT. Si no tiene el RUT, se debe dirigir a la DIAN a que se lo emita o actualizarlo. En el momento de actualizarlo, ya proceder a diligenciar en la página de la DIAN toda la información de la declaración de renta, hacer la liquidación y generar el pago si tiene... John Ever, nos gusta aquí en Razones de Peso ser muy didácticos, entonces cuéntenos cuál es ese paso a paso en el proceso de la declaración de renta de una persona natural. Lo primero que tiene que hacer una persona es hacer una evaluación personal de sus ingresos y compararlos con los topes que nos da la DIAN y determinar si cumplió con los topes, ya sea ingresos, patrimonios o consignaciones. En el momento que esa evaluación dé un resultado positivo, tengo que verificar que esté registrado en la DIAN, o sea, que tenga un RUT vigente. Si no lo tengo, debo pedir que me lo emitan y ya con el RUT me registro en la página de la DIAN, diligencio la declaración con los requisitos anteriores y ya procedo a generar la liquidación y los recibos si debo pagar o no. Básicamente es el paso a paso. Ese es el paso a paso. ¿Hay alguna página web donde los contribuyentes puedan dirigirse y nuestros televidentes también puedan consultar esta información? La plataforma de la DIAN, que es www.dian.gov.co, tiene mucha información sobre las declaraciones de renta, tiene un programa que se llama Ayuda a Renta que guía a los contribuyentes en la elaboración de la declaración, tiene videos explicatorios, tienen los plazos, los calendarios y mucha información útil para todos los contribuyentes. De igual forma, también es recomendarle a los contribuyentes que se asesoren bien. Estamos hablando de temas de impuestos, nuestra legislación tributaria ha ido fortaleciéndose, ya estamos hablando de muchos sistemas de liquidación, mucha clasificación, entonces no debemos cometer el error de asesorarnos mal o acudir a cualquier persona, sino que esté altamente calificada. De igual forma, la Universidad Cooperativa de Colombia tiene su consultorio contable y tributario en la Facultad de Ciencias Administrativas, donde a cualquier persona se le puede brindar asesoría, ya sea directamente o con nuestros estudiantes de sus prácticas. Bien, John Ever, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Aquí en Razones de Peso y a ustedes, esto fue Razones de Peso.